Ahora, una de las cosas más geniales acerca de los órdenes es una propiedad que vamos a entender usando la simple división. Supongamos que tenemos que dividir dos series, ¿verdad? Entonces tenemos f dividido g y tenemos que encontrar qué clase de o clasificar una singularidad ahí. Entonces ustedes saben, ¿verdad? Yo usaría una división así. Voy a usar esa casita. Entonces, dentro de la casita va a ir la función f y supongamos que la función f tiene un 0 de orden k. Entonces, esa empezaría con a sub k. Todos los demás son 0, ¿verdad? A la k. De ahí tendríamos el a sub k más 1, z menos z sub 0 a la k más 1 y todos los términos de orden superior. Y supongamos que el G tiene orden m, entonces tendríamos AM z menos z sub 0 a la m, y de ahí todos los demás términos de orden superior. Entonces, a la hora de hacer la división, yo sé que aquí voy a obtener, perdón, acá tenía que ser b para que sea otra serie, ¿verdad? No tiene que ser los mismos coeficientes. Entonces, acá tendría b a sub k partido b sub m, y acá tendría z menos z sub 0 a la k menos m. Y ahí irían los demás. Acá hacemos todo el procedimiento que coincide, pero me doy cuenta que entonces el primer término que no va a ser nulo va a ser este, el a sub k partido el b sub m. Y ese corresponde a el k menos m. Entonces, inmediatamente yo me doy cuenta de lo siguiente. Lo que acabo de decir es que el orden de f es k, el orden de g es m, y entonces el orden de f dividido g es igual a k menos m. Y acá es donde ustedes deberían de sentarse un segundito y pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede acá sería entonces que tenemos el siguiente resultado. Si nosotros tenemos el orden de z sub 0 de f dividido g, esto va a ser igual al orden en z sub 0 de f menos el orden en z sub 0 de g. Si tenemos más características de esto, vamos a tener que si el orden de z sub 0 de f por g, eso va a ser igual al orden de z sub 0 en f más el orden de z sub 0 en g. Y entonces inductivamente podemos trabajar que el orden de z sub 0 de f elevado a la m, no de la mésima derivada, sino elevado a la m, es igual a m veces el orden de z sub 0 en f. Por supuesto, acá voy a estar trabajando solo con polos de orden finito, de orden k, y con singularidades removibles y con ceros, funciones que tienen ceros. Entonces, usando estos mecanismos que están acá, fácilmente puedo yo descubrir el orden de una función en un punto dado, utilizando el teorema que ya vimos sobre cómo clasificar ceros.